es el mismo terapeuta con el que se inicia la primera sesión, con la que se inicia el proceso terapéutico, con el cual se va a estar ahí hasta que el paciente y el terapeuta llegan al acuerdo de que, ha sido pues ya dado de alta o que ya no se necesita más la terapia, ¿no? Pero es el mismo terapeuta, ¿no? Porque sí había muchas preguntas acerca, o tenían esta duda de si se va a cambiar o si se mantiene siempre el mismo, ¿no? Y decirles que no, o sea, que totalmente el terapeuta que inicia contigo es el terapeuta que finaliza todo el proceso terapéutico. Sí, claro, y esto también tiene que ver con esa confidencialidad de la que hablábamos. Exacto. Porque si tú inicias dándole tu historia, tu vida a una persona, sería de pronto muy curioso que a la siguiente sesión venga alguien más, ¿no? Y no se trata de eso. Esta es una de las cosas de las que hablamos al inicio, que es muy similar a esa terapia presencial. Uh-huh. Se queda el terapeuta de inicio a fin. Decía que era parte como de este consentimiento, le llamamos esas reglas del juego al inicio de la terapia. En un caso específico, tenemos precisamente como este consentimiento, este contrato, por así decirlo, en una hoja por escrito, que les damos junto con una ficha de identificación para abrir el expediente en una primera sesión. En este consentimiento se explican precisamente estas reglas, que no puedes verlo en otra parte, que tienes que respetar el tiempo, que tienes que respetar, digamos, como al paciente, que no vas a juzgar, que son las mismas reglas para una terapia online. Y en este sentido, digo, sí, se van a preguntar, ¿no? Como, bueno, si esto se hace de manera física en una hoja de máquina cuando se inicia una terapia presencial, en una terapia en línea, pues estas dos hojas se mandan a través de un correo electrónico que la persona proporciona cuando agenda, ¿sí? Digámosle así, como estas reglas, este consentimiento se estipula en una primera sesión con el terapeuta asignado. Sin embargo, también muchas personas preguntan todo esto antes de agendar y la persona que es quien se encarga de llevar las agendas de los psicólogos, al menos en el foro, es quien responde a este tipo de dudas. Pero sí también se deja por escrito y se firma de parte del psicólogo y de parte del paciente que se tiene un acuerdo, que ambos están de acuerdo con estas reglas estipuladas, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo reservo mi cita? ¿No? Si es lejos, si es en línea, si no puedo asistir al centro. Bueno, en Inforum tenemos la facilidad, y estoy segura que en muchos centros más también, de agendar a través de las redes sociales. Ya mencionamos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp. También pueden mandarnos un mensaje o pueden hacer una llamada. Y a través de estos medios se puede agendar y se le asigna un psicólogo que tenga disponibilidad en el rango de horario que la persona está buscando, que se le facilita conectarse. Tomando en cuenta que habrá personas que se les facilita por la mañana, habrá otros que se les facilita por la noche, por la tarde, dependiendo de cómo sea la dinámica en casa, ¿verdad? Entonces, se puede agendar a través de estos medios. También es algo, pues que se puede hacer aunque se esté lejos, ¿no? Uh-huh. Y las preguntas relacionadas como a estas reglas o a este consentimiento que se firma en un inicio es el costo de la terapia. ¿Cuánto me va a costar? En ese consentimiento también viene un espacio en donde se especifica el costo de las sesiones. Regularmente en una terapia psicológica, sea presencial o sea en línea, el costo es por sesión. Entonces, en cuanto a las modalidades, bueno, pues no varía. Sí, el costo es el mismo si es una terapia individual. Más bien creo que no tanto en la modalidad de la terapia, sino en el tipo de terapia es donde va a variar. Si es una terapia individual, sea presencial o sea en línea, el costo es el mismo, al menos en Inforum. Y regularmente sí lo manejan otros psicólogos. Sí, bueno, es una terapia de pareja, sea presencial o sea en línea,
también va a tener el mismo costo. Entonces, creo que no tanto depende de la modalidad, sino de tipo de terapia que se esté buscando. Así es, como bien lo dice Elizabeth, pues el costo va a ser el mismo que se tiene tanto presencial que la modalidad en línea. Nada más aquí lo único que varía un poquito tal vez es el pago, la forma de pago para que se hace, ¿no? en la terapia. Si bien cuando estamos presencial o se tiene al paciente y está el terapeuta ahí mismo en el consultorio, pues el pago generalmente se realiza ya sea al final de la sesión o en muchos de los casos, en muchos centros también, bueno, se le paga a la persona que está encargada para recoger lo que son los pagos de las consultas cuando recién se llega al centro, ¿no? Aquí en lo que es la terapia en línea, bueno, se le pide a la persona que se haga una transferencia o un depósito, ya sea un número de cuenta o una tarjeta de débito. Se pide que sea con al menos 2 horas de anticipación, o ya cada terapeuta podrá manejar este tiempo estimulado, ¿no? Ahí con el paciente y con el terapeuta mismo. Pero solamente eso cambiaría, simplemente hacer una transferencia o un depósito y mandar el comprobante de que se ha hecho, ¿no? Entonces, eso es una de las preguntas también que nos decían, que cómo se va a pagar, que si se juntan, no se juntan o cómo se hace, ¿no? Entonces, pues es igual, simplemente que se pide que se haga este pequeño depósito o transferencia. Sí, claro, y tienes toda la razón, ¿no? Como al menos hablando de una primer sesión, pues sí se busca que se haga antes de la sesión, que se mande ese comprobante, y a lo mejor ya posteriormente tú te podrás poner de acuerdo con tu terapeuta, ¿no? Bueno, te lo puedo depositar mensual, te lo puedo depositar semanal, te lo puedo depositar de tal manera, ¿no? O me puedes ajustar el costo. Esto ya sí va a depender de cada caso, de cada situación en específico y se ve directamente con el terapeuta. Esto es igual de manera presencial y de manera online. Sí, siguiendo con las preguntas. Fíjate, aquí con las preguntas. Otra pregunta, ¿sí? Elizabeth, bueno, por ahí nos decían es que si se podía cambiar la hora después de haber reservado una sesión, ¿no? Y sí se puede cambiar, solamente que al igual que en terapia presencial se pide que sea con anticipación, ¿no? Y que se pueda estipular una misma hora como tal, ¿no? Para no mover mucho pues las agendas que se tiene de cada terapeuta, pero sí, si ya se agendó una sesión y se quiere mover porque sabemos que de repente surgen situaciones o sabes que esta semana no voy a poder asistir, tengo otros pagos que hacer, entonces sí se puede mover lo que es la sesión en línea, solamente que se pide que se avise con anticipación, ¿no? Si normalmente ahí en Inforum les pedimos a los pacientes que si no se puede acudir a la sesión, se avise con 24 horas de anticipación, ¿no? Esto también para tener un espacio para poder moverlos y que no nos llegue a afectar tanto al terapeuta que está consultando como a los demás terapeutas y al mismo paciente, pues poder ofrecerles a lo mejor un mayor margen de sesiones disponibles. Sí, y yo creo que aquí es importante diferenciar, ¿verdad? Como yo puedo reservar una cita para mi sesión, para mi primera sesión, tal día y tal hora, porque en esta semana se me acomoda, pero quizás pensando que hay trabajos como de rotativos y demás, como pensando en que a lo mejor en la siguiente sesión no pueda asistir en esta misma hora, bueno, eso ya se llega a un acuerdo con cada terapeuta, ¿verdad? Quizás en ese sentido, con esa situación se puede ir cambiando, pero ya se estipula con el terapeuta desde una sesión antes, ¿no? O sea, qué día y qué hora te voy a ver la siguiente sesión, la siguiente semana o los siguientes 15 días.
pero sí estarla cambiando sin estipularlo, sin hablarlo y sin acordarlo, o nada más porque sí, bueno, sí genera costos. Y esto me vas a vuelvo a lo mismo, pero también se especifica en ese consentimiento informado que se manda, ¿no? Que se estipula, bueno, sí, dentro de las 24 horas previas, tú cancelas, tú mueves, se cobra la sesión, pero si no, o si tú lo haces antes y, oye, te avisaron que la siguiente no vas a poder y lo haces con tiempo, no genera ningún cargo. Creo que es parte de estas como reglas, ¿no? De la sesión que muchos centros manejamos de esta forma. Y esto contesta también otra pregunta, que es cómo anular una consulta en línea. Puedes cancelarla con 24 horas o digamos que si está dentro de las 24 horas previas se va a generar el costo y si es antes, bueno, pues no se genera ningún costo, no pasa nada, puedes cancelarla por el mismo medio por el que tú agendaste, ¿no? O posponerla. También tomando en cuenta que de pronto hay emergencias que a lo mejor no están bajo tu control, ¿verdad? Fíjate que otra pregunta que a mí se me hizo muy interesante tiene que ver con estas consultas o estas sesiones, mejor dicho, presenciales y en línea. Uh-huh. Es decir, alguien nos preguntaba, bueno, ¿se puede combinar? Fíjate que yo aquí tengo mis reservas. Es decir, siempre es recomendable que sea en persona, que sea presencial por todo lo que ya platicamos. Pero también puede ser, como tú decías, que salga un viaje, que salga una urgencia, algo de trabajo, oye, no me pude mover, estoy cuidando a los niños, no llegó quien me los cuidaba, y que pudiera ser online, sí también se puede, ¿sí? Quizás como en situaciones extraordinarias se puede, pero quizás lo ideal sería que se siguiera con una misma línea, con una misma modalidad. Si empezaste en línea, bueno, pues terminar en línea, ¿no? O si empezaste en presencial, que la mayoría de tus sesiones sea de esa misma forma. Pero si pudiera ser el caso, también creo que depende ya de cada terapeuta, digamos como la flexibilidad a esta combinación de modalidades. Sí, yo creo que también, como bien lo dices, ya dependerá de cada terapeuta y cada paciente que lleguen a estos acuerdos, pero yo coincido contigo que, bueno, si empezamos una modalidad, lo más conveniente sería terminar esa misma modalidad. Si es presencial, pues presencial. Pero bueno, entendemos que hay diferentes razones, salidas de emergencia, trabajo, alguna situación familiar, como tú bien decías, a veces estoy aquí en casa cuidando a niños o algún familiar enfermo, no puedo moverme, o se me hizo tarde en muchas situaciones por una emergencia. Entonces, yo creo que sí hay esa flexibilidad también de, ok, bueno, podemos combinarla en cierto tipo, en cierto momento, pero sí, yo también coincido mucho con Elizabeth en el hecho de, bueno, si empezamos un tipo de modalidad, terminar ese tipo de modalidad, aunque como bien lo decimos, sí se puede combinar en ciertas ocasiones que puedan llegar a ocurrir en el proceso terapéutico, ¿no? Sí, y por ejemplo, pienso en las personas que están iniciando terapia en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Pues por obvias razones comenzamos en línea, pero en el momento en el que la contingencia acabe y regresemos como a lo habitual, a salir, a movernos fuera de casa, pues quizás sí puedan moverse, si es que se prefiere y si se puede, a una terapia presencial, pero sí creo que sí depende digamos que de cada caso en particular. Fíjate que otra de las preguntas tiene que ver también con esta suspensión de la terapia debido a problemas, mejor dicho, debido a problemas técnicos. Me refiero a que el internet se fue, el Skype no funciona, el Zoom me sacó, es decir, como problemas que están hasta cierto punto fuera de nuestro alcance y que pudieran impedir una sesión de manera como funcional, ¿no? Entonces, me parece que también depende de la flexibilidad de la terapia del terapeuta y del paciente también. Es decir, si hay evidentemente problemas técnicos,
pues quizás sí sea lo mejor posponer la sesión o moverlo para otro momento, sin cargo alguno, porque esto no está en tu control. Tú no quisiste que esto sucediera, pero